La información de hoy podría resultar difícil de asimilar e incluso sumir a algunos en un estado de profundo estupor, ya que desafía todo lo que nos enseñaron en la escuela. Se trata de la obra fundamental de Antonio Monte y Urbano Monte, un mapa del mundo único cuya elaboración comenzó en 1544 y concluyó recién en 1613. Este documento histórico permaneció en la penumbra durante siglos, oculto a la vista del público general, y solo estuvo disponible para un estudio detallado en 2019. Surge una pregunta lógica. ¿Por qué esta obra maestra cartográfica permaneció sin publicitar durante tanto tiempo? La respuesta reside en la imagen misma, que tacha por completo la visión del pasado que nos es familiar. Los continentes y océanos plasmados en el papel cuentan la historia de un mundo que, oficialmente, no debería haber existido hace tan solo 400 años. La anomalía más asombrosa se revela al estudiar el Polo Sur, donde la ciencia moderna dibuja permafrost y kilómetros de hielo. El mapa de principios del siglo XV muestra una tierra exuberante y llena de vida. La Antártida se representa aquí completamente libre de su manto de hielo. Es un continente verde, surcado por caudalosos ríos, densos bosques y amplios valles. La geología oficial sostiene que la glaciación de la Antártida ocurrió hace millones de años, mucho antes de la aparición del ser humano. Sin embargo, el documento de 1613 atestigua lo contrario. En aquel período, el clima en el polo era cálido y propicio para la vida, y no era una tierra deshabitada. El territorio estaba densamente poblado. Es más, la fauna de esta región sorprende por su diversidad y rareza. Entre los paisajes que nos son familiares, se pueden encontrar criaturas que solemos considerar ficción o protagonistas de antiguas leyendas. Los antiguos cartógrafos fijaron con precisión documental la existencia de especies que hoy consideramos míticas. En las llanuras pastan unicornios, y en el cielo planean criaturas que recuerdan a los dragones. Esto no se parece a la invención artística ni a la alegoría, ya que junto a ella se representan animales completamente reales, leones, elefantes y monos, que habitan no en África, sino precisamente en las latitudes antárticas. La minuciosidad de los dibujos sugiere que el autor no inventó estas imágenes, sino que plasmó lo que realmente existió en la naturaleza de aquella época. Especial atención merecen las escenas que muestran vida inteligente y la interacción de diversas especies. La Antártida se presenta ante nosotros como un centro de civilizaciones, donde los humanos convivían con seres de otro orden. Se plasman escenas de caza de centauros, criaturas con cuerpo de caballo y torso de humano, armados con arcos. No se les muestra como deidades, sino como habitantes comunes que procuran alimento y luchan por sobrevivir. También se incluye la representación de gigantes, personas de estatura colosal, ataviadas con pieles que entran en combate con depredadores locales. La biosfera de la época incluía también criaturas bastante aterradoras. Se pueden encontrar bocetos de batallas entre seres alados, parecidos a gárgolas y grandes felinos. No menos asombrosa es la ornitología del pasado. La gigantesca ave enroc, conocida por los cuentos árabes, se representa aquí como un depredador real, capaz de alzar en vuelo a un elefante adulto. Esto sugiere una escala completamente diferente de la naturaleza viva y posiblemente una gravedad o densidad atmosférica distinta. La vida hervía no solo en tierra, sino también en las aguas costeras.
El mapa atestigua un estrecho contacto entre humanos y representantes del mundo submarino. Las criaturas a las que solemos llamar sirenas aquí tienen una anatomía diferente. En lugar de la familiar cola de pez, poseen dos extremidades que terminan en aletas. Más aún, se muestran escenas donde personas comunes utilizan a los habitantes marinos humanoides como medio de desplazamiento, lo que indica un simbiosis existente entre las razas terrestres y acuáticas. Toda esta diversidad de formas de vida, desde cíclopes con garrotes hasta enigmáticos híbridos con cuerpo de pantera y cabeza de mujer, fue una realidad de la Antártida hace apenas unos siglos, antes de que una catástrofe global la ocultara bajo un grueso manto de hielo. El hecho más flagrante e imposible desde la perspectiva de la ciencia académica moderna que se revela al estudiar este antiguo documento es el estado climático del hemisferio sur. Si nos remitimos a los atlas geográficos convencionales de nuestro tiempo, en lugar de la Antártida encontraremos tan solo un inerte casquete blanco, el símbolo habitual del frío eterno y la absoluta inutilidad para la existencia de vida biológica compleja. Se nos enseñó que este continente ha estado helado durante decenas de millones de años, constituyendo un desierto helado donde solo sobreviven organismos rudimentarios en la costa. Sin embargo, el testimonio cartográfico de principios del siglo XV demuele sin piedad esta arraigada visión del mundo, ofreciendo un panorama completamente distinto, aterrador por su realismo. En lugar de los familiares e inmensos glaciares, masas de nieve y suelo congelado, ante el investigador se presenta la imagen de un continente floreciente y caudaloso. El Polo Sur aquí no se representa como la cámara frigorífica del planeta, sino como un gigantesco oasis con un clima suave y favorable. Un minucioso estudio de la topografía revela una intrincada y desarrollada red de arterias hidrológicas. Numerosos ríos, grandes y pequeños, surcan el territorio en todas direcciones, alimentando extensos valles fértiles y desembocando en cálidas aguas oceánicas. A orillas de estos sinuosos ríos se extienden densos bosques, amplias praderas y llanuras onduladas cubiertas de exuberante vegetación. En ningún lugar, ni siquiera en los puntos más extremos del continente, cercanos al polo geométrico, hay el menor indicio de la glaciación total que, según la versión oficial de la historia de la Tierra, debería haber reinado allí sin interrupción durante toda una eternidad. Particulares regiones extensas, resaltadas en el pergamino con un intenso tono rojizo, resultan especialmente intrigantes. En la tradición cartográfica de la época, tal coloración se utilizaba a menudo para indicar zonas con un clima especialmente cálido, árido o incluso tropical. Esto es testimonio directo de que el régimen térmico de la Antártida era comparable al de la actual África ecuatorial o los trópicos de América del Sur. Vemos una tierra dispuesta a albergar y sustentar una cantidad colosal de seres vivos. Una tierra que respira calor y abundancia natural. Tal detallada representación del paisaje, con la minuciosa cartografía de cauces fluviales, cordilleras completamente desprovistas de cimas nevadas y extensos bosques, no puede ser simplemente fruto de la imaginación de un artista aburrido. En aquellos tiempos, la creación de mapas requería ingentes recursos y conocimientos. Se elaboraban con fines prácticos de navegación y geopolítica. Por lo tanto, plasmar continentes ficticios en pergamino con tal escrupulosa minuciosidad habría sido una pérdida de tiempo y dinero sin sentido. Esta flagrante discrepancia genera un conflicto fundamental e irresoluble entre los dogmas históricos
y los hechos plasmados por testigos del pasado. Si creemos en los libros de texto escolares, entre el ser humano inteligente y la verde Antártida existe un abismo temporal insalvable de millones de años. Si confiamos en la datación del mapa, cuya elaboración concluyó en 1613, resulta que los catastróficos cambios climáticos ocurrieron, literalmente en términos históricos, ayer. Esto significa que el proceso de transformación de un paraíso floreciente en un infierno helado no ocupó épocas geológicas, sino, quizás, unos pocos siglos. Nos enfrentamos a un dilema sumamente incómodo. O toda la geocronología moderna es errónea, y el proceso de glaciación es muy reciente, repentino y catastrófico, o este documento constituye el mayor de los misterios que la ciencia oficial prefiere ignorar. La Antártida estuvo habitada, verde y apta para una vida confortable en una época en que en Europa ya se construían ciudades de piedra y se desarrollaba la cultura. Y este solo hecho es capaz de darle un vuelco total a nuestra comprensión del pasado del planeta. La presencia de vegetación exuberante y ríos caudalosos en el continente hoy helado implica indefectiblemente la existencia de un ecosistema desarrollado y complejo, capaz de sostener la vida de una enorme cantidad de especies biológicas. Al estudiar la fauna plasmada en este antiguo documento, el investigador se enfrenta a un auténtico disonancia cognitiva. Por un lado, el cartógrafo representa con impecable precisión animales que no son bien conocidos, pero cuya presencia en la Antártida parece imposible. Por las llanuras verdes deambulan manadas de elefantes, en los matorrales se esconden leones y en los árboles se pueden distinguir criaturas que recuerdan a monos. Esto confirma una vez más la teoría de que el clima de la región no era simplemente templado, sino tropical, análogo al africano o sudamericano. El autor del mapa conocía el aspecto de estos animales y los dibujó del natural o basándose en descripciones fiables de navegantes, sin cometer errores anatómicos. Sin embargo, si la mirada se desliza un poco más allá del mundo animal, que nos es familiar, comienza lo más interesante y aterrador. Junto a camellos completamente ordinarios y felinos depredadores, en el mapa hay criaturas que en la conciencia moderna están firmemente asociadas al género fantástico y los cuentos infantiles. Vemos animales que se pueden identificar como unicornios. Es importante señalar que se representan sin ningún halo místico ni brillo sagrado. Son simplemente animales de pezuña que pastan en los prados, beben agua de los ríos y se comportan como una parte normal de la cadena alimentaria. Su anatomía está detallada, con la misma minuciosidad y detalle que la de un ciervo o un caballo que les acompaña. No hay diferencias estilísticas que indiquen que unos animales son reales y otros son fruto de la fantasía. Luego encontramos reptiles que causan estupor. No son cocodrilos ni varanos, sino criaturas que difícilmente se pueden llamar de otra forma que dragones. Reptiles alados, masivos, cubiertos de escamas. Ocupan su nicho en este mundo perdido. También se encuentran extrañas quimeras. Bestias con cuerpo de león, pero con una estructura craneal completamente diferente, que recuerdan a grifos o mantícoras de los bestiarios medievales. Los escépticos suelen atribuir tales representaciones a la ignorancia de la gente antigua o al deseo de embellecer el mapa. Pero la lógica sugiere lo contrario. ¿Por qué un cartógrafo, que elabora un documento de navegación de importancia estatal, mezclaría geografía fidedigna y elefantes reales con ficciones?
La respuesta se impone por sí sola y asusta por su sencillez. A principios del siglo XV, estas criaturas no eran un mito. Eran una realidad tan objetiva como para nosotros hoy los lobos o los osos, los dragones, los unicornios y otros monstruos representaban especies endémicas que evolucionaron en un continente aislado. Lo que hoy consideramos cuentos de hadas son solo recuerdos distorsionados por el tiempo de la biología real del pasado. Aparentemente, estas especies fueron completamente aniquiladas durante el mismo cataclismo que cubrió de hielo la Antártida. Y hasta nosotros solo han llegado sus representaciones, convertidas en leyendas que, con cada siglo que pasaba, se volvían más fantásticas, perdiendo contacto con el prototipo vivo real. El mapa de Monte es, en esencia, el último censo de un mundo que hemos perdido. Una prueba de que la zoología del pasado era mucho más diversa y peligrosa de lo que se suele considerar en los círculos académicos. La investigación del legado cartográfico de Urbano Monte nos conduce inevitablemente a un descubrimiento aún más asombroso, que concierne no solo a la diversidad de especies del pasado, sino a la física misma de la vida biológica de la época. Se trata de las escalas. El ser humano moderno está acostumbrado a considerarse a sí mismo y a la fauna circundante como el estándar de tamaño, donde el elefante es, quizás, el ser terrestre más grande. Sin embargo, los documentos de principios del siglo XV nos muestran un mundo de auténticos gigantes, en comparación con los cuales los gigantes habituales del reino animal parecen solo presas pequeñas. La Antártida se presenta ante nosotros como una tierra donde regían leyes de gravedad o presión atmosférica completamente distintas, que permitían la existencia de organismos de tamaño colosal. Una de las ilustraciones más impresionantes y aterradoras a la vez es la representación del legendario ave en roc. En los cuentos árabes y las notas de viajeros como Marco Polo, a menudo se mencionaban depredadores emplumados de increíble fuerza. Pero los historiadores modernos suelen achacar estos relatos a la vívida fantasía de los autores. El mapa de Monte, sin embargo, presenta a esta criatura como un hecho zoológico real. Vemos un ave gigantesca que planea sobre la tierra. Pero lo más importante es lo que lleva en sus garras. Sostiene sin esfuerzo a un elefante adulto, llevándolo por el aire, como un halcón que atrapa un ratón de campo. Para realizar tal hazaña, la envergadura de las alas de este monstruo celeste debería ser de decenas de metros, y su masa muscular exceder todos los límites imaginables de la biomecánica moderna. Esta imagen cambia por completo la concepción de la cadena alimentaria de la época. El elefante, al que consideramos un gigante invulnerable, en aquella ecología era solo un eslabón en la dieta de depredadores mayores. Pero el gigantismo no se limitaba solo al mundo animal. Junto a la fauna fantástica, en el mapa también se encuentran figuras antropomorfas cuyas proporciones infunden pavor. Vemos hombres gigantes, auténticos titanes, de los que se habla en antiguas leyendas de casi todos los pueblos del mundo, desde los nefilim bíblicos hasta los jotun escandinavos. Estos colosos están representados ataviados con pieles, lo que sugiere su modo de vida salvaje, pero su poder físico es innegable. En una de las escenas, un gigante de este tipo blande una enorme maza contra una criatura que, de por sí, es un monstruo. Si se comparan los tamaños de este hombre con los árboles o animales circundantes, se hace evidente que su altura podría alcanzar los 4 o 5 metros, o incluso más.
La presencia de tales gigantes en el mismo territorio que personas y animales comunes plantea muchas preguntas sobre cómo funcionaba la biosfera de la Tierra hace tan solo 400 años. Posiblemente, la densidad del aire era diferente o la composición de la atmósfera era más rica en oxígeno, lo que favorecía un crecimiento tan exuberante de los organismos vivos. Este mundo de gigantes, plasmado por el cartógrafo italiano, parece una era de florecimiento biológico, una edad de oro de la naturaleza, donde la vida no estaba limitada por las modestas dimensiones propias de nuestra era. Nosotros, los humanos modernos, acostumbrados a nuestro mundo diminuto, miramos estas imágenes como si fueran fantasía. Pero para los habitantes de 1613 era una realidad dura y majestuosa. La catástrofe global que transformó el continente floreciente en un desierto helado, al parecer, aniquiló precisamente esta megafauna y la raza de los gigantes en primer lugar, dejándonos como legado solo formas de vida en declive y vagas reminiscencias de tiempos en que por la tierra caminaban titanes y en el cielo reinaban aves capaces de ocultar el sol con sus alas. La burbujeante vida, plasmada en el mapa de Urbano Monte, no se limita solo a los densos bosques y las llanuras del continente verde. Si dirigimos la atención a las aguas costeras y las vastas extensiones oceánicas que bañan la Antártida, ante el investigador se despliega una imagen capaz de dar un vuelco a todas las concepciones modernas sobre la biología marina y la historia de la interacción humana con el elemento acuático. La hidrosfera de la época no se presenta como un abismo oscuro y hostil, sino como un espacio densamente poblado, donde las fronteras entre las civilizaciones terrestres y submarinas estaban prácticamente borradas. El océano era un hogar para seres inteligentes tanto como la Tierra, y este hecho está documentado con pasmosa cotidianidad. Lo primero que llama la atención al estudiar los habitantes marinos es su estructura anatómica, que difiere radicalmente de las imágenes folclóricas habituales. Estamos acostumbrados a imaginar sirenas y tritones como seres con torso humano y cola de pez. Sin embargo, el mapa de 1613 propone una morfología completamente distinta, biológicamente más realista. Los habitantes locales de las profundidades no se representan con una única cola, sino con dos extremidades inferiores completas que terminan en anchas y potentes aletas. Esto indica que ante nosotros no hay quimeras mágicas, sino posiblemente una especie anfibio capaz de desplazarse tanto en la profundidad del agua como probablemente de salir a las costas rocosas. Sus cuerpos parecen funcionales, adaptados para maniobrar en las corrientes, lo que confiere a las representaciones un estatus de boceto científico y no de ilustración mítica. Aún más sorprendente es la naturaleza de la interacción de estas criaturas con los humanos. En el mapa no hay escenas de agresión o miedo, características de las leyendas sobre monstruos marinos. Por el contrario, vemos testimonio de una asombrosa simbiosis. Se plasman momentos en los que personas comunes, vestidas con ropas de la época, se encuentran tranquilamente montadas sobre grandes habitantes marinos o utilizan a seres acuáticos humanoides como guías o transporte. Una figura masculina del pueblo acuático aparece señalando la dirección a una embarcación que pasa, lo cual sugiere la presencia de inteligencia y la capacidad de comunicación entre marineros y habitantes del océano. Esto no es un elemento salvaje, sino una zona de entendimiento mutuo, donde humanos y criaturas marinas podían coexistir y brindarse apoyo. Las aguas circundantes a la Antártida albergan otras formas de vida extraordinarias. Se pueden apreciar seres que evocan a dragones marinos con garras, reptiles colosales
e híbridos que desafían la clasificación actual. Algunas escenas retratan a estas criaturas en plena caza, mientras que otras las muestran navegando pacíficamente junto a veleros. Todo esto configura la imagen de un planeta en el que el océano funcionaba no como una barrera divisoria, sino como un nexo entre civilizaciones. Presenciamos una era perdida en la que la humanidad no estaba confinada exclusivamente a la tierra firme, sino que tenía acceso a los recursos y la asistencia del mundo submarino. ¿A dónde se ha desvanecido esa civilización de anfibios y bestias marinas gigantes? Probablemente los cambios climáticos y la congelación de los polos aniquilaron su hábitat o los forzaron a adentrarse en profundidades donde el contacto con nosotros se volvió imposible. El océano de hoy en día para nosotros es un desierto estéril en comparación con ese mundo bullente de vida que existió hace tan solo 400 años. Tras examinar cada detalle de este asombroso documento, inevitablemente nos acercamos a la parte más sombría y perturbadora de nuestra indagación. Ante nosotros no yace simplemente una hoja con ilustraciones, sino una suerte de epitafio para todo un mundo que rebosaba vida, energía e intelecto hace apenas 40 siglos. Acabamos de contemplar un continente donde florecían bosques, corrían ríos y donde formas de vida complejas, desde centauros hasta gigantes, forjaban su existencia. Hoy en día, en ese mismo lugar, solo yace un desierto helado y silencioso, donde la actividad biológica se reduce prácticamente a la nada. Este contraste entre un pasado exuberante, el de 1613, y un presente gélido, suscita la pregunta más aterradora. ¿Qué le ocurrió a nuestro planeta? No hablamos de lentos procesos geológicos que abarcan millones de años, de los que tanto nos hablan en las aulas universitarias. Si damos crédito al mapa de Monte, la catástrofe ocurrió de forma fulminante en términos históricos. En tan solo unas pocas generaciones, un paraíso exuberante se transformó en una cripta helada. Esto no solo lo confirman las representaciones de la Antártida. Si dirigimos la mirada al continente africano en el mismo mapa, podemos detectar otra anomalía de alcance global. El célebre desierto del Sáhara, que hoy en día constituye un inmenso mar de arena, en el mapa de principios del siglo XV aparece como una tierra fértil, repleta de lagos y ríos. El desierto se señala únicamente en una pequeña área que, aparentemente, estaba en sus albores. Esto sugiere que el clima de toda la Tierra era completamente diferente, húmedo, cálido y propicio para formas de vida monumentales. El evento que marcó un antes y un después en la historia debió ser un cataclismo de proporciones planetarias de una magnitud inimaginable. Quizás ocurrió una súbita inversión de polos, una alteración del eje de rotación del planeta o algún otro suceso que desencadenó la denominada congelación instantánea. Imaginen el horror de aquella época. Los valles floridos de la Antártida, habitados por centauros, cíclopes y bestias exóticas, quedaron de repente sepultados por un frío extremo. Todas esas civilizaciones, todas esas especies biológicas que hoy consideramos fantásticas, no simplemente se extinguieron o desaparecieron por vejez, sino que fueron aniquiladas por los elementos, posiblemente en cuestión de días o incluso horas. El manto de hielo de la Antártida, que hoy alcanza varios kilómetros de grosor, muy probablemente oculta bajo su superficie no solo formaciones rocosas, sino las ruinas conservadas de ese mundo desaparecido. Allí, en las profundidades del permafrost,
Yacen cuerpos de criaturas polares, restos de dragones y objetos cotidianos de seres inteligentes que no lograron escapar. El mapa de Urbano Monte es lo único que ha perdurado de aquella era, un testimonio de cuán frágil es nuestro mundo familiar. Vivimos en un planeta capaz de transformarse hasta lo irreconocible en un abrir y cerrar de ojos, borrando continentes enteros y especies de la faz de la Tierra. El principal enigma de este mapa no reside en lo que representa, sino en por qué este mundo desapareció tan rápidamente y por qué la historia oficial prefirió olvidarlo, convirtiendo a los habitantes reales del pasado en mitos y leyendas. La respuesta a esta interrogante es mucho más aterradora que la visión de cualquier monstruo representado por el antiguo cartógrafo, pues insinúa la ciclicidad de catástrofes similares y la posibilidad de que la humanidad sea simplemente otro inquilino temporal en esta tierra impredecible. La historia que se nos enseña podría ser tan solo una cortina que oculta la magnitud de una tragedia ocurrida hace muy poco. Y la Antártida guarda ese silencio bajo su hielo eterno.